Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Es un gran gusto estar el día de hoy compartiendo en esta oportunidad de enseñanza, en este día completo dedicado a las 14 horas de Metafísica con México. Es un placer estar aquí compartiendo con facilitadores de toda la República y de todo el mundo y vamos directamente a la enseñanza del día de hoy. Tenemos preparado un tema que es denominado la primera iniciación y no solamente denominado así, sino que es en realidad, bueno, parte del curso de nuestra vida, en este caso interior, que es un desarrollo que ya hemos empezado a ver que las iniciaciones existen, digámoslo así, son expansiones de conciencia que el ser humano va llevando paso a paso conforme va avanzando en su vida y en su vivencia. Esto existe, es una realidad y está disponible para todos. Justamente dentro de las iniciaciones son la salida del reino humano, es el siguiente escalón que vamos a seguir nosotros fundiéndonos con nuestra alma, empezando a trabajar desde nuestra conciencia superior hasta conectar con nuestra presencia yo soy, y esto va por planos, justamente desde los reinos inferiores hasta los reinos superiores, y en este caso en conexión con el aspecto y el reino espiritual o el reino interior, que esto es muy interesante conocerlo. Hemos visto que existen las iniciaciones, en este caso las iniciaciones mayores. Esto quiere decir que no corresponden a ninguna cualidad o algún esquema que haya trazado un ser humano, sino que provienen del mundo y del cosmos y del origen de todo, y son iniciaciones que se empiezan a manifestar humanamente, solarmente y cósmicamente, pues en un ámbito superior. Aquí está justamente a medida que se va avanzando, las iniciaciones se van produciendo y esto va sacando, por supuesto, del aula de la ignorancia y va llevando por el aula del aprendizaje, y la iniciación es el paso del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría. Es el momento en el cual se hace ese switch, digámoslo así, donde ya se comienza a trabajar desde el área de la sabiduría, y después, para poderse volver un adepto y pasar a ser un maestro de compasión, un maestro de la vida. Maestros son aquellos que se dominan a sí mismos, no tanto que den clases, cursos y demás, sino que ellos han logrado esta maestría. Y justamente el maestro que ha dado toda esta información que tenemos disponible el día de hoy es el maestro Yuval Kul. Esto que vamos a ver el día de hoy está basado en una obra de Rubén Cedeño llamada Deca Master, que justamente recopila y es un gran compendio de las enseñanzas del maestro el tibetano o Yuval Kul, que es un lama de bastante avance, digámoslo así, que vive en los lamasterios, jefe de lamasterios, y que ha dado esta información con el paso de los tiempos, y es en él en el cual se basa toda esta información que hemos visto. Y vamos a comenzar por los preceptos de la primera iniciación, si les parece bien. Esto tiene que ver justamente con los puntos clave que vamos a ver el día de hoy en esta sesión de estudio, para que ustedes las tengan presentes y las puedan tomar en cuenta y ver de la mejor manera posible. La primera iniciación es el nacimiento del Cristo, del nacimiento interior. Recordemos que las iniciaciones tienen que ver con los procesos que en este caso que vivió el Maestro Jesús, y que allí está basado mucho de la enseñanza que cada ser humano debe de vivir. El Maestro Jesús tuvo digámoslo así, una exégesis, una vida exterior, manifestando esa vida interior que tenía y que conlleva el proceso de las iniciaciones. Entonces es sumamente interesante que en este caso la primera iniciación es el nacimiento del Cristo, es cuando el ser humano por primera vez puede ser llamado un ser espiritual. En este caso se está dispuesto a obedecer al Cristo en responsabilidad y servicio. Digámoslo que esta parte marca que hay ese poder interior, ese ser interior, esa fuerza interior que tiene dentro, empieza a tomar dominio sobre la parte humana. Qué interesante. Y dado ello, se empieza a ejercer control principalmente sobre el cuerpo físico. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, porque así es como esto va avanzando. Dice, en esta segunda parte, dice, no prevalecen la gula, el alcoholismo, el libertinaje,
ni se satisfacen las exigencias del elemental físico. O sea, que este dominio del cuerpo físico se logra en la primera iniciación. Entonces es muy interesante ver que en ese proceso pues las personas empiezan a controlar lo que ingieren, en este caso los alimentos, las bebidas y en este caso las solicitudes que tiene el cuerpo físico empiezan a perder poder, dado que se está trabajando más en función del ser interior. El tercer punto es el recto pensar, recto hablar y recta conducta. O sea, estos son fundamentales prácticamente para la vida interior, para comenzar una vida interior. Esto quiere decir que de nada nos sirve tener conocimientos muy profundos, qué sé yo, de la vida cósmica, de toda la creación, de todo eso, si en realidad no sabemos conectar y corregir nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. O sea, va de la mano todo este proceso de desarrollo que vamos viendo. En este caso, se activa el centro laríngeo, o sea, este chakra que es el chakra del verbo, del decreto, de empezar a utilizar nuestros decretos de manera útil, poderosa, práctica. Se recorre por amor a Cristo y para servir a los demás. O sea, la iniciación tiene que ver con el amor. O sea, no, todo esto que estamos hablando para nada es una cuestión hecha a la fuerza o bajo la fuerza o ya voy a controlarme y voy a esto, voy al otro. Por supuesto, es parte de un entrenamiento, pero tiene que llegar el punto en que por amor nosotros nos vayamos a la conciencia crística y que amemos más eso que las cosas de la vida y del mundo y de las apariencias que están acá para empezar a vivir desde este punto superior. Entonces, es como proceder desde la orilla del amor, ¿verdad? Hay dos orillas, está la orilla del miedo y la orilla del amor. Recordemos que estamos en un rompimiento de dos eras. Estaba la era, en este caso de Piscis, que era una era pues un poquito oscura en el sentido de poca inteligencia, había cuestiones que no eran lógicas, eran cuestiones muy irracionales y más llevadas por el sentimiento. Y estamos ahora en el tiempo donde empieza la era superior, una era, en este caso, del rayo violeta, una era del pensamiento, donde la mente tiene que dominar sobre el sentimiento. Entonces, en ese rompimiento es justamente que el amor es una elección. Creíamos que el amor era un sentimiento, un siento bonito, me gusta esta sensación y me quedo aquí, digámoslo así en el concepto romántico. Pero en la actualidad sabemos que el amor es servicio, es amabilidad, es una determinación a ir y abastecer, digámoslo así, construir con base en algo. Entonces, allí va este punto y se conciencian grandes cambios de actitud, o sea, ocurren transformaciones a tal grado que lo dice Emmett Fox, por ejemplo, que no nos reconoceríamos al final de todo ese proceso de desarrollo. Al final de toda esa transformación no nos reconocíamos cómo éramos antes de ese proceso a cómo estamos ahora. Entonces, los grandes cambios ocurren por la conciencia de uno mismo que se va desarrollando, la conciencia de los semejantes, comprender a las demás personas que viven con nosotros, que están en la comunidad, en la vida, a las circunstancias que se enfrentan, en este caso como comunidad, como sociedad, a nivel nacional y a nivel mundial, y las interpretaciones de los eventos de la vida. O sea, se empieza a tener idea de por qué ocurren las cosas, o se sabe el aprendizaje que está detrás de cada cosa que ocurre. Ese es digámoslo así, una perspectiva que tienen los iniciados a diferencia de las personas comunes y corrientes. Siempre saben cuál es la lección que están viviendo y quizá por qué ocurren todas esas cuestiones que vemos. Por supuesto, tiene que ver con el activo del despertar del Cristo interior o del ser interior. Recordemos que todos tenemos ese principio en nuestro interior. Tú, yo, el de la tienda, el de abajo, el de arriba, todos tenemos esa llama triple que es amor, sabiduría y poder. Y esa llama
a medida que tú la procuras, que tú meditas en ella, que tú decretas, que tú piensas, sientes, estás al pendiente de ella, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a tener pues un desarrollo superior y empieza a manifestarse en tu vida, en este caso con sus facultades, que es puro amor, que es pura paz, que es pura armonía, son cosas buenas en la vida. Prácticamente esto lo sabemos en el estudio metafísico y quizá es de las muchísimas razones por las cuales una persona se queda en metafísica, es porque empieza a ver cómo empiezan a suceder como cuestiones milagrosas, cuestiones que en este caso no tienen una explicación, digámoslo así, con la perspectiva humana, que cree que para todo debe de luchar, debe de pelear, debe de estar defendiendo lo suyo. En este caso, el plano de la lucha es la cuestión de la cual estamos hablando. Dice, la primera iniciación es el nacimiento del Cristo en la caverna del corazón, ¿verdad? Liberación por medio del control del cuerpo físico y sus inclinaciones. Es para poder liberarnos de las inclinaciones del cuerpo físico, hay que conocerlas, obviamente. Entonces, el primer paso de todo eso es una observación, que nosotros debemos de conocer nuestras tendencias físicas, nuestras tendencias de carácter, las tendencias de nuestro cuerpo. En este caso, mucho tiene que ver eso también con nuestros gustos, nuestra complexión, el uso que hacemos de los sentidos. Todo eso, por supuesto, va a una observación física, y el objetivo de todo eso, o el descubrimiento que viene a raíz de eso, pues es obviamente una iluminación que da posibilidad a un control, en este caso, del alma, ese cuerpo físico. Entonces, es el control total donde no puede prevalecer la gula, el alcoholismo, ni el libertinaje, ni satisfacerse las exigencias del elemental físico. A raíz de todo este proceso, entre la primera y segunda iniciación, se empieza a habitar y activar, se empieza a morar y a vivir en el principio crístico. Ese principio crístico es un principio superior, que es nuestra conciencia, conocida también como el alma, o el sumum de todos estos aspectos en el cual nosotros estamos siendo animados, tenemos vida, y en este caso se procede a utilizar la fuerza espiritual para el dominio de los asuntos de la vida, del mundo y demás. O sea, el alma, el Cristo interior, empieza a tomar poder y empieza a realizar todos los ejercicios y empieza a dominar todas las condiciones de la existencia. Entonces, por supuesto que estamos hablando de algo increíble que no es de creerse nada más porque lo estamos escuchando. Tiene que ser un proceso, o dentro de estudiantes de metafísica, personas que van vivenciando todo esto, pues va siendo un descubrimiento interior, que no se sabía que se tenía ese gran poder, ese gran amor, esa posibilidad de solucionar cosas sin estar luchando, litigando, en este caso con esas cuestiones. En este caso, la conciencia crística es la conciencia de responsabilidad y de servicio. Es una conciencia que te ubica antes en el servicio y en la responsabilidad que en la comodidad. Entonces, eso es, digámoslo así, una tendencia crística. Cuando un ser se dedica más o tiene dentro de sus deberes, en este caso de servicio, pues esa predilección por ello a, digámoslo así, cuestiones que a lo mejor le pueden beneficiar a él, pero no son constructivas para el mundo. Entonces, aquí es donde ustedes pueden medir de acuerdo a lo que dice el maestro del Moria, ¿verdad? ¿Cómo saber si algo viene de Dios, de este principio crístico? Bueno, si eso unifica, construye, eleva, salva, ayuda, educa, supera, y tú estás decidido a hacerlo en lugar de quedarte en una pasividad, en una tranquilidad, pues eso va consono con ese principio crístico y su prevalecencia en el mundo. Entonces, por supuesto, todos tenemos el principio crístico. En la lámina de la presencia yo soy lo ubican en la parte central, que es justamente la parte donde se encuentra el alma. En este caso es un principio porque es donde actúa con todas sus cualidades, digámoslo así, innegablemente. Son leyes, es donde existen las leyes del ser, es donde está el ser, en este caso, como el Señor que gobierna todas las cuestiones. Y cuando una persona empieza a meditar y a vivir en ese principio crístico, pues como que todo se organiza, todo se armoniza. Vamos a hacer una breve meditación de un minutito
para meditar en este principio crístico, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, podemos observar y visualizar este principio crístico. Vamos a hacerlo en esta lámina de la presencia yo soy, y vamos a visualizarle este principio que está justo en el centro. Este principio es el principio de nuestra vida. Es el amor, la sabiduría y la buena voluntad. Es la perfección. Vamos a observarle libremente. Y ahora vamos a enviarle nuestro agradecimiento, nuestros más nobles, bellos, finos y hermosos pensamientos, toda nuestra felicidad, nuestro bienestar, todo lo mejor de nosotros. Vamos a enviárselo a ese principio crístico. Y ahora solamente vamos a dedicarnos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón y en nuestra respiración. Reconociendo el lugar en que nos encontramos y lo que nos rodea. Muy bien, entonces este principio es, por supuesto, el que debemos de elegir por amor por encima de todo, y ese es un fundamento clave en metafísica, estar tanto tiempo pensando en Dios, en sus principios, en el alma, en los aspectos superiores, que no tengamos tiempo de andar pensando en los problemas. Y por alguna razón, por supuesto, que tiene que ver con que este principio tiene todas las cualidades, esos asuntos empiezan a solucionarse, empiezan a mejorar, empiezan a beneficiarse y nos empiezan a producir bienestar para nuestra vida. Este principio crístico es justamente, se recorre este camino deliberadamente por su amor a Cristo, ¿verdad? El amor a Cristo, por supuesto, Cristo es el principio del cual estamos hablando. Jesús, el Cristo, era un ser, por supuesto un ser humano, que vivía bajo ese principio, y todo lo que él hizo, por supuesto, tenía que ver con este principio crístico, estaba ungido de ese principio. Y en este caso el amor a Cristo, el amor es el amor al principio crístico, elegirlo por encima de cualquier otra cuestión, y es fundamental, ¿verdad? Y por esfuerzos en servir y ayudar a los semejantes, o sea, que va de la mano este conocimiento y este bienestar, esta armonía que surge a través de ese principio, y siendo utilizado para servir y ayudar a otros, pues se potencia ese poder, se despierta esa gama de cualidades divinas dentro del ser humano. Este principio, al despertarse, es lo que permite que ese ser humano sea admitido dentro de la jerarquía espiritual de Shambhala en las iniciaciones. Entonces, aquí hay un decreto que nos brinda Rubén Cedeño acerca del Cristo y cómo trabajar con él. Y podemos decir: mi Cristo me da el poder que me hace fuerte, mi Cristo me da la inteligencia que me hace sabio, mi Cristo me da el amor que me hace falta, mi Cristo me da la armonía que arregla esta situación, mi Cristo me da la salud que sana esta apariencia, mi Cristo me da la provisión que cubre mis necesidades, mi Cristo me da la paz que me tranquiliza, y mi Cristo me da el perdón que me libera. Gracias, Padre, que así es. Entonces, allí lo tienen, ¿verdad? Es poner a trabajar y forzar ese Cristo interior. Ese ser interior existe. Es un principio de vida que nosotros debemos de llamar, nosotros debemos de buscar consistentemente para trabajar. Y por supuesto, tenemos que hacer esta recarga. Nuestros decretos son este reconocimiento del poder interior. Nuestra meditación es llenar nuestra mente con ideas superiores, con las ideas de la conciencia crística, y entonces sí podemos salir al día bien felices, iluminados, contentos, pero es necesario recargarse, o sea, es necesario recargar ese cantarito, llenar esa jarra para ir avanzando, ¿verdad?
Algunos puntos clave justamente de este principio, de esta primera iniciación, se vivifica el centro cardíaco, ¿verdad? El corazón, en este caso en el fundamento del amor, del servicio, de la caridad. Para ello se debe estabilizar el vehículo emocional y aprender a actuar en este plano como se realiza en el plano físico. O sea, que las emociones estén bajo nuestro dominio, como puede ser una pluma, un apuntador, una computadora. O sea, que sepamos cuándo hacer uso de nuestras emociones para un beneficio propio y común. O sea, empezar a tratar nuestros sentimientos como cosas. Ya sabemos que los pensamientos son cosas y los sentimientos proceden de los pensamientos. Son, digámoslo así, el molde son los pensamientos y los sentimientos llenan ese molde. Entonces debemos de saber actuar e interactuar con nuestros sentimientos. Obviamente primero hay que conocerlos para después poder utilizarlos a gusto y en beneficio de cuestiones constructivas, que es justamente un punto importantísimo de este aspecto. Luego se pasa del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría. En el aula del aprendizaje, por supuesto, estamos todo el tiempo estudiando, aprendiendo. Al aula del aprendizaje, obviamente, una persona que estudia metafísica, por lo menos ya está en el aula del aprendizaje estudiando, pero el paso que le sigue, por supuesto, es llegar a ese punto para el aula de la sabiduría, ¿verdad? Entonces es un entrenamiento, es un proceso de entrenamiento que se va capacitando, ¿verdad? Dice, es la capacitación para lograr el control y la utilización de la fuerza del yo inferior, o sea, todas las cualidades emocionales, mentales, físicas que tiene nuestra vida acá en el yo inferior, en la personalidad, son utilizadas en ese principio del yo superior en beneficio del alma. Entonces va siendo un trabajo que requiere consistencia, si se pueden ir dando cuenta de ello. Y dice que la verdadera energía santificada de la personalidad dedicada al servicio, o sea, que en verdad nosotros encontremos un canal de servicio, o sea, este proceso de la primera iniciación, este proceso donde el alma va tomando cabida en el cuerpo, nos vamos llenando de ella y demás, tiene que tener un lugar donde podamos nosotros volver como recipiente de nuestro servicio. Para que algo se denomine servicio tiene que ser de manera desinteresada, tiene que ser libre, ¿verdad? Por libre voluntad en este caso, y sin ninguna búsqueda personal en ello. Entonces nosotros debemos de encontrar siempre áreas de que ocurran eso. Uno podría ser en este caso las personas que se dedican a auxiliar a los paramédicos, ¿verdad? En las ambulancias, las personas que aprenden primeros auxilios, personas que están atentos de los animalitos de la calle. Eso podría ser una rama de servicio y por supuesto metafísica. No solamente es una enseñanza, sino quienes nos gusta, nos llena de felicidad y todo esto, la hemos tomado como un área para poder hacer servicio. Y eso es fundamental en todo lo que hacemos y todas las iniciativas metafísicas tienen el ingrediente de servicio y eso es muy importante y es muy interesante. Uno comienza con lo poquito, ¿verdad? Uno comienza como les pasó a un servidor, ¿verdad? Prendiendo y apagando la luz para que se vieran las diapositivas, o proyectando, o ayudando en la computadora, o arreglando, sí, pues los cables, a mí que me gustan los cables. Y cada persona tendrá un lugar de desenvolvimiento de acuerdo a su gusto, a su facilidad y demás. Cada persona puede tomar un canal de servicio pues auténtico. Entonces, eso es santificar la energía, utilizarla en un modo superior. En este caso, acrecentar el valor y la calidad de su trabajo en el plano físico. O sea, que cada vez nuestro trabajo pues pueda ser de mayor valor, de mayor servicio, poder ayudar a más personas, por supuesto, es parte de todo este fundamento que seguimos en metafísica, en este caso bajo los estudios que tenemos el día de hoy y por ejemplo esta gama de actividades mundiales que se llevan a cabo pues están fundamentadas en el servicio y que más personas puedan trabajar. En este caso en un día nos ponemos 14, 24 facilitadores a trabajar estos temas y entonces pues se benefician cientos si no es que miles de personas estudiando todos estos temas. Entonces eso por supuesto sumando esfuerzos, eso también digámoslo así es de mayor valor y de mayor posibilidad de ayuda, ¿verdad? Que una persona sola queriendo hacer todo con su propia mano. Y en este caso
En la primera iniciación, en este proceso, el cuerpo mental se desarrolla constantemente, es siempre estar educando la mente, es siempre estar trabajando los arquetipos. Hay veces que no nos damos cuenta de esos arquetipos, a pesar de que estudiamos metafísica y sabemos que los arquetipos existen, que se manifiestan, que si no te das cuenta, allí está cuando menos lo esperas y ocurre. Entonces, aquí es donde se activa esta facultad que es la inteligencia activa, que es el tercer aspecto que nosotros conocemos como amor, que es la actividad, ¿verdad? El iniciado entonces llega a ser consciente de la actividad, de la inteligencia activa, del amor, de la interacción. Es fundamental la interacción, en este caso, en este mundo, con los diversos reinos, hacia arriba, los reinos divinos, hacia abajo con los reinos animales, ¿verdad? Los reinos minerales, con los reinos de las plantas, ¿verdad? Vegetales, y con nuestros hermanos, con nuestros congéneres, también es hacia arriba y hacia un lado, ¿verdad? Todo ese relacionamiento que tenemos que descubrir, el amor. Cómo nosotros vamos a empezar a vivir en amor. Un amor, ya se los dije, es un amor basado en el entendimiento, no en ninguna cuestión que nos podamos imaginar. Dice aquí, de místico a iluminado. El camino místico conduce a la primera iniciación. El camino místico es el de la meditación, el de vivir, en este caso, en un confinamiento, ¿verdad? Pero puede ser muchos de los casos como espiritual, como lo hacen las monjas, los frailes y demás. De eso es justamente que se pasa después al entendimiento y pasar al camino o al sendero esotérico, que es el sendero del estudio de las leyes, los principios, lo interior, algo que ya hacemos en metafísica fundamentalmente. Y es muy interesante saber, por ejemplo, que antes de una vida en la cual se pueda llegar a las iniciaciones, y en este caso a la primera iniciación, se pasan por dos vidas muy claves, que son una vida así mística totalmente, o sea, tal cual, recluido en un monasterio, en un lamasterio, en un templo, una vida completamente de oración, de renuncia y demás, y una vida completamente mundana, o sea, ya saben, sacada pues en este caso vivida para el mundo completamente, para lo material, para lo terreno. O sea, esas son dos vidas que indica el maestro Joel Kuhl, y en este caso Rubén Cedeño en Decamaster, que son dos vidas que se viven antes de llegar a este punto donde se pueda lograr un entendimiento superior de las cuestiones. Sucede, ¿verdad?, que dentro de los grupos nos encontramos con personas que tienen vidas así como fue tanto el tambaleo que tuvieron, como que de pronto los ves que se meten muchísimo, qué sé yo, a lo espiritual, se vienen a los cursos de metafísica y luego se alejan, y luego vuelven y luego se alejan. ¿Por qué? Porque todavía tienen el péndulo, digámoslo así, se les está penduleando la vida, pues por esas dos vidas que tuvieron. Les gusta lo espiritual, pero muchísimo, y se meten a fondo, pero luego se van al otro polo y al otro extremo y demás. Cuando en este caso, esta era ofrece pues un camino del medio, por medio de la vinculación del espíritu y la materia. Nuestra vida, digámoslo así, en el mundo y nuestra vida interior, tiene que haber esa conexión, y eso es un proceso que se va logrando, ¿verdad? Hay que poderlo lograr para no estar tambaleando y no tener esas, como digámoslo así, esa bipolaridad en estas cuestiones. Entonces, es un proceso, por supuesto, donde se va liberando el entendimiento, se van comprendiendo nuevas cosas, se van conociendo los 7 principios universales, los 7 rayos, los 7 cuerpos, se va logrando un entendimiento de la totalidad de la vida. Para eso es justamente que existen las escuelas metafísicas, para que se pueda liberar la mente de cualquier cuestión que pueda existir. Y es una nueva vida que se les da a las personas. La primera iniciación es una nueva vida completa, total, que sucede justamente como y dice, comienza por una nueva forma de pensar y de percibir conscientemente. O sea, es un nuevo pensamiento que da origen a una nueva vida, y en este caso hubo una forma distinta de percibir el mundo y de percibir todo lo que ocurre alrededor del mundo. Entonces, eso da, por supuesto, origen a un nuevo ser humano. Esto es justamente lo que puede pasar con los estudiantes que se disponen a ello. ¿Cuánto tiempo puede demorar ese proceso?
No me pregunten, ¿verdad? Cada quien sabe de acuerdo a su pensamiento, a su sentimiento, a su consistencia, que es como el trabajo diario, es que sea eso consistente, que un día sí y al otro también y al otro también, y es justamente estar al pendiente de eso para que en algún momento pues eso pueda manifestarse y suceder, digámoslo así, no va a ser un chiripazo como decimos en México o un chispazo así que de pronto, ay, ya me iluminé, ya logré la primera iniciación de chiripa, de suerte. No, eso ha sido trabajado, por supuesto, con el trabajo, ¿verdad? Dice, tiene que aprender a caminar de nuevo, digamos así, pues por un sendero de vida, aprender a hablar. Esto ocurre muy, muy claramente cuando nos cachamos que todavía decimos cosas negativas, nos ofrecen un aumento, un nuevo puesto de trabajo y lo dejamos pasar, nos quedamos mirando. ¿Qué pasó allí? Si tú debes de decir a todo lo bueno, yo lo acepto, yo lo quiero, ya, ¿para cuándo? Yo ya lo acepto, ¿ya dónde firmo? Eso es lo que tenemos nosotros que aceptar todo lo bueno y en este caso a todo lo negativo decirle no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Es fundamental, es un nuevo modo de vida, por supuesto. Y modo de crear, esto es muy importante, que seamos seres constructivos, que siempre estemos buscando nuevas cosas constructivas que hacer con nuestra vida y en este caso en beneficio de la comunidad, con decisión definitiva y una dedicación al servicio. O sea, es una decisión y dedicación y al servicio, ¿verdad? O sea, algo que es desinteresado. Y en este nuevo fundamento del ser humano esto es muy bello porque obviamente empieza a interactuar la magia. Empieza a suceder que los estudiantes empiezan a vivir su vida de una manera mágica, resolviendo asuntos sin mover este dedito, como dice Connie Méndez. Simplemente con pensarlo, sentirlo, decretarlo, se empiezan a acomodar las cosas desde esta nueva perspectiva y esto abre las puertas completamente a ser un mago blanco. Eso es justamente lo que hacen los magos blancos, cambiar y transformar el mundo, en este caso la realidad que estamos viviendo. En este caso se revela la divinidad y debemos de hacer ese trabajo porque la divinidad se manifiesta en este plano físico con sus cualidades que ya conocemos y se debe de aprender la función dual de elevar hacia la luz las energías inferiores y al mismo tiempo hacer descender las energías superiores a la expresión corporal. O sea, ese es justamente un procedimiento de magia blanca, cómo nosotros extraemos de lo divino esas cualidades, ese pensamiento, ese amor, esa voluntad, esa sabiduría y al mismo tiempo cómo sublimamos, cómo transmutamos esas cuestiones inferiores en un aspecto superior. Entonces va de la mano ese proceso y por supuesto nosotros tenemos una herramienta tremendísima que es el conocimiento del fuego violeta, que es una actividad para realizar todos los días, 3 veces al menos es lo que recomienda el maestro Saint Germain y nunca sería demasiado. En este caso, si lo hacemos, más bien nunca sería suficiente. Entonces nosotros tenemos que ponernos y disponernos a ese proceso de reconocimiento de la llama violeta. Y acá tenemos un decreto que nos brinda Rubén Cedeño, que nos brinda el maestro Saint Germain, perdón. Podemos decretar: magna presencia de Dios en mí, te invoco para que me sea colocado alrededor de mí el tubo de luz violeta que me protege y dirige, para que nada inferior a la luz de Dios pueda osar tocarme. Gracias, Padre. Puedes pensarlo, puedes sentirlo, puedes hacerlo con estos decretos y visualizarnos encendidos, envueltos en ese fuego violeta consistentemente es fundamental. El séptimo rayo, el rayo violeta, tiene una función fundamental en la primera iniciación, digámoslo así, porque es el que nos va a vincular nuestra vida en este mundo con nuestra vida interior. Ese es su gran trabajo, ser relacionador o ser vinculador, unir el espíritu y la materia. Entonces, esto por supuesto es también parte fundamental que aprendemos en metafísica, a resolver asuntos de la vida, en este caso mundanos, entre comillas, ¿verdad? Y trabajarlos con el poder del alma. Si se necesita prosperidad, decretarla. Si se necesita salud, también invocarla. Igualmente con la paz, con la inteligencia, todo eso va siendo un proceso natural de desenvolvimiento interior para el uso en este mundo. Entonces, relaciona al Cristo con la forma, el alma con la personalidad, y en este caso podemos beneficiarnos de esta dualidad
que se aproxima. En la primera iniciación, la personalidad del iniciado y el superinfluyente Cristo son conscientemente unidos, o sea, hay una unión consciente. Como les digo, no es imaginario, eso ocurre visible y tangible. Su tarea consiste ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es, por supuesto, ese ser interior y ese aspecto superior. En este caso, la función principal del séptimo rayo violeta es reunir los aspectos positivos y negativos de los procesos naturales y rige las relaciones humanas en todas las formas. Mucho de lo que está ocurriendo a nivel mundial hoy por hoy es producto de la influencia del séptimo rayo revelador. En este caso, vinculador del espíritu y la materia, y mucho esto de cómo se han equilibrado muchas de las relaciones que existen, como pues en este caso el confinamiento, la sana distancia social y todo ese tipo de prácticas, por supuesto, están realizando un trabajo para que las relaciones humanas se transformen. Por supuesto, sabemos que todo es por bien y hay que bendecir el bien en todo eso siempre. La humanidad será conducida de lo irreal a lo real bajo esta primera iniciación, y la devoción a los objetos será reemplazada eventualmente por la creación de lo que expresará más verdaderamente lo real. O sea, empezar a trabajar desde el plano superior, empezar a trabajar todo esto, y por supuesto, allí vienen las fanfarrias para lo que el anuncio que se viene, ¿verdad? Esto es un proceso que, de acuerdo con el maestro Joel Kuhl, comenzó en 1825 con mucha fuerza y va a culminarse para el año 2025. Prácticamente estamos a la vuelta de la esquina de ese proceso, y las circunstancias mundiales indican que para el 2025, de acuerdo con la enseñanza del maestro Joel Kuhl, habrá millones de personas en la primera iniciación. O sea, por supuesto que es una grata noticia para todos. ¿Y de qué se trata todo esto? Por supuesto que tiene que ver con la sabiduría, el entendimiento que hay que realizar, y podemos hacer este decreto. Dice: yo soy el ser solar luminoso y radiante que yo soy en mi interior. ¿Cómo es? Yo soy el ser solar luminoso y radiante que yo soy en mi interior. Este es un decreto de Rubén Cedeño. El segundo aspecto, sabiduría, amor, pondrá fin al temor económico, o sea, el entendimiento de las personas logrado bajo la primera iniciación terminará con el temor a la economía, que en este caso es donde más se ha vivido la negatividad del ser humano, pensando y siempre temiendo al aspecto económico. La casa de pan se convertirá en la casa de la abundancia, o sea, en este caso, el pan nuestro de cada día, que es todo lo que es necesario para nuestra vida, vendrá abundantemente de acuerdo con este trabajo de la primera iniciación. O sea, la primera iniciación tiene que ver esto, que todos nuestros asuntos estén cubiertos, digámoslo así, en este mundo, sin tenerle a nada ni a nadie, ni a las condiciones exteriores, ni a las interiores, ni al dinero, ni a ninguna cuestión, ni a ninguna persona. Entonces esto es parte, por supuesto, es fundamental el trabajo y que más personas logren la primera iniciación para que se elimine todo temor económico. En este caso, el suministro económico, a medida que avance el tiempo, eventualmente será controlado por iniciados de la primera iniciación, o sea, personas dedicadas al servicio, y en este caso, ya se los platicaba, para el 2025 habrá millones de iniciados, y en este caso esto es en gran manera sucedido y acontecido por el rayo violeta. Y entonces, bueno, aquí hay un decreto que da Connie Méndez en Metafísica 4 en 1, en el volumen 2, que se llama Para formar tu prosperidad. Es un decreto muy bello y es justamente lo que hay que hacer todos los días. En este caso, si nosotros ya estamos trabajando nuestro entendimiento, nosotros tenemos que liberarnos de todos los arquetipos y karmas negativos que puedan ocurrir y que no estén dejando que la prosperidad se exprese en nuestra vida. Y para eso tenemos decretos, tenemos meditación, tenemos herramientas, y este es un decreto recomendable, sumamente recomendable para realizarlo si estamos trabajando ese arquetipo de suministro, de provisión de pan en nuestra vida. Y podemos decretar, si les podemos decir, dice Connie: ponte ya a ordenar lo que te pertenece. Yo soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Yo, como hijo de Dios, no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero, cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra.
Yo soy la riqueza de Dios, yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba, es abajo, y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias, Padre, que me has oído y siempre me oyes. Muy bien, finalmente, en el proceso entre la primera y segunda iniciación, o sea, ya cuando pueden pasar muchas vidas, pero ese es un proceso culminante donde se permite demostrar desenvolvimiento del sentido de la organización y el orden, o sea, es fundamental que el ser humano ordene su vida, y esto ocurre digámoslo así, en el paso de la primera y la segunda iniciación, digámoslo así, como una ordenación interior. Creemos en muchas ocasiones que los padrecitos, los curitas, ¿verdad?, de templos, o los que se ordenan de padres, son los únicos que se ordenan, pero en este caso todos los seres humanos tenemos que ordenarnos, tenemos que trabajar ese proceso de ordenamiento interior, y eso es fundamental para lo que estamos viendo, y aprendernos a organizar, a colaborar, a trabajar con orden, en este caso con ceremonia, como puede ser lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿verdad? Cada persona tiene un horario para trabajar, si lo hace en orden y demás, todo va en un protocolo, todo está de acuerdo a un objetivo, a un programa, y en este caso es con base en eso pues que nos vamos conjuntando y vamos colaborando. Es un sistema, digámoslo así, ordenado, mediante el cual estamos trabajando, y todo en nuestra vida tiene que ser así, tiene que proceder en este caso con un buen pensamiento, una buena planeación que nos lleve pues al orden. Finalmente, en el proceso entre la primera y segunda iniciación, el deseo de ayudar a sus semejantes y establecer relaciones con ellos y hacer que la vida creadora se manifieste de muchas maneras. O sea, es empezar a trabajar con este espíritu de colaboración que es tan importante, empezarnos a fusionar y a compartir entre seres humanos, y esto es parte fundamental de todo este propósito que hemos visto de acuerdo con esta primera iniciación. Entonces, esto es fundamental para pues todo este entendimiento de la primera iniciación. Por supuesto, recordemos nuevamente los preceptos, es el nacimiento del ser interior dentro del ser humano, donde ya el Cristo asume, digámoslo así, el gobierno de toda la situación que se necesita, en este caso de la vida. No prevalecen ninguna cuestión que aprisione el cuerpo físico. En este caso se tiene gobierno y control sobre el cuerpo físico, sobre el elemental. Se empieza a cambiar la manera de hablar, a pensar positivo, a hablar positivo, a sentir positivo. Se activa el centro laríngeo, y por eso son tan importantes los decretos, y se recorre por amor a Cristo y para servir a los demás. O sea, es el amor al principio crístico que hay que meditar y sentir a diario, y participar siempre de pues un trabajo de meditación que llevemos. Y en este caso se llevan cambios de actitud para uno mismo, con los semejantes, las circunstancias y los eventos del día, y en este caso, bueno, pues eso es justamente lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Les quiero mucho y les agradezco el favor de su atención. Seguimos en este programa de 14 horas de Metafísica con México, y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Eso,